otros lo tienen un poquito más grande, más adelantado, más alto para el dolor. Aquí es importante también los aspectos culturales y sociales, por eso me permití disgregar tanto sobre el abordaje desde el punto de vista histórico del dolor físico, de tal suerte que nosotros en la práctica clínica cotidiana, lo que sí les debo de decir a ustedes es de que nosotros no concebimos a un dolor como para que se expíen las culpas o para alcanzar un grado de pureza o de martirio, de religiosidad o de santidad, sino creemos que el dolor no debe de ser y que tenemos recursos para manejar ese dolor. Y aquí eso es lo importante. Lo primero que tenemos que hacer cuando un individuo sufre por dolor, ya sea mínimo, moderado o severo, es una responsabilidad, fíjense, de solidaridad humana, no de caridad, de solidaridad. El que nosotros le ofertemos un medicamento o muchos medicamentos o fármacos que le permitan al individuo no sentirlo y resolverle su necesidad que tiene y que le está produciendo el dolor. Aquí quiero, si me lo permiten, ajustar al comentario de que es importante que pensemos por qué el dolor puede hacerse crónico. Y aquí lo importante es señalar lo siguiente, de que cuando persiste durante mucho tiempo la agresión a ese organismo, el dolor crónico es insufrible, ¿sí? Y cada vez lo tenemos más presente, un padecimiento degenerativo, un problema de compresión, un problema de neuropatía que llega a hacerse periférica, secundaria a fármacos, por ejemplo en quimioterapia, no son dolores tolerables, les altera el carácter, no pueden ser productivos, están inconformes, no pueden dormir, no pueden comer, etcétera, y creo que eso no es válido. Y por fortuna hoy hay estrategias terapéuticas que podemos ofertarle al individuo, al paciente, para que no sufra el dolor. Y acuérdense de otra cosa importante, el cerebro es una estructura anatómica y funcional que hoy por hoy cada vez se le concibe como un órgano que tiene neuroplasticidad. Se puede ir adaptando a niveles y umbrales del dolor en forma progresiva y sostenida, pero hay de niveles a niveles de dolor, en los cuales los dolores no pueden ser sostenibles para el individuo. Y eso es a lo que no debemos llegar con nuestros pacientes. Ellos no tienen por qué sufrir dolor y siempre deberemos de buscar evitar el dolor, ya sea en una estrategia diagnóstica de exploración, de instrumentación, o en un procedimiento terapéutico, independientemente cuál sea, o en el proceso de rehabilitación en el postoperatorio. Por fortuna hay fármacos con los cuales podemos nosotros ayudar a nuestros pacientes. Esa es una responsabilidad y es una obligación del médico de primera instancia, el evitar el dolor. Bueno, gracias. Con respecto a la primera pregunta que hiciste, Lourdes, cuando decías que si el dolor se siente, pues me quedo pensando yo y diría que necesariamente sí, ¿no? Por definición el dolor tiene que sentirse, o sea, nosotros no diríamos… Vale, lo que voy a decir es, no diríamos, ¿no? Tengo dolor pero no lo siento, ¿no? Entonces, por definición pensaría que el dolor tiene que sentirse, si no se siente… no hay dolor, claro, puede que haya lesiones, tejidos, algún trauma y no haya dolor, pero el dolor no, por definición no lleva inherente necesariamente el estar sintiéndolo. Ahora, con respecto a la pregunta que me hacía el doctor, claro, una muy buena pregunta. Uno generalmente tiene en mente en la evolución las estructuras, claro, evolucionan las estructuras como el oído, pero también evolucionan las capacidades, ¿no? La capacidad de oír, que no es una estructura, la capacidad de ver, la emoción, ¿no? La inteligencia evoluciona, no es la misma inteligencia de nuestros ancestros primates a la de nosotros, y yo creo que allí está, justamente, allí se ubica el dolor como una capacidad que va evolucionando, ¿no? Y que nos da
una alerta sofisticada para decirnos cuando en el sistema del organismo algo anda mal. Gracias. Muy interesante todas sus respuestas, creo que esto daría aún para más, incluso también era muy interesante lo que nos planteaba Marx, ¿no? Que el dolor en cierta manera nos condiciona cuando alguien se habitúa. Y me acordaba de algo que sucedía en la India, viendo lo que tú explicabas, ¿no? Los elefantes ya enormes, grandes, ¿cómo los pueden ligar solamente con un pedacito de cuerda? Y yo decía, ¿y cómo no se les escapan? Están amaestrados. Entonces, sí, desde pequeños se les ponía esa misma cuerda, les causaba dolor y ya se condicionan. Y ahora, aunque bastaría que se alontanaran unos centímetros para romper la cuerda, no lo hacen porque tienen en su memoria ese recuerdo, ese condicionamiento hacia el dolor. Tenemos todavía tiempo para 2 preguntas más. Si hay alguien en la sala que después de este debate tenga alguna pregunta, con todo gusto se la podemos hasta. El doctor Ronnie, el micrófono, por favor. Estamos en un punto interesante dentro del desarrollo de la vida nacional. Y cuando uno escucha la Declaración de los Derechos Humanos o de la Revolución Francesa, que ahí es donde se mencionan originalmente, se da cuenta de que estamos caminando hacia un destino interesante que debe ser analizado, y le podría preguntar yo a los diferentes ponentes, ¿existe el dolor social? ¿El pueblo sufre? Como hemos visto, por ejemplo, que los destinos de un pueblo le infringe la verdad o la mentira o la proposición de la democracia o el uso de la demofagia o la demagogia como un factor de látigos contra una sociedad que busca mejores destinos. Son preguntas así quizá no buscadas para provocar un caos, sino para entender, ¿existe este tejido social doliente? Esa sería mi pregunta al de la democracia, al doctor, al sacerdote, al cirujano, al filósofo, porque todas estas cuestiones concluyen en decir, somos parte de un tejido en comunicación constante, donde vemos un destino oscuro, claro, o de definiciones futuras para una nación tan poderosamente hermosa como esta. Sí, yo sí creo que hay un sentido en el que no solo los individuos, sino los grupos sufren. Un matrimonio sufre. Una familia sufre. Todos hemos visto familias que sufren, ¿no? Cuando, qué sé yo, el papá está muriendo, o sea, el dolor es de todos, ¿no? Y parecería que no se puede reducir solo a los sentimientos negativos o al sufrimiento de cada uno de los individuos. Parece que hay algo más, ¿no? Y también las naciones, ¿no? Los pueblos sufren, ¿no? Hay expresiones culturales de ese sufrimiento, por ejemplo, la música, el blues, ¿no? Que hicieron que hizo el pueblo afroamericano, ¿no? Como una expresión de ese sufrimiento, ¿no? Pues es algo que todavía el día de hoy nos conmueve. O sea que yo sí creo que es importante también hablar de eso, ¿no? Y yo creo que también es algo que a lo que se refería el Papa Benedicto XVI cuando estuvo en México hace poco, ¿no? Se habló del sufrimiento de un pueblo, de este pueblo, el pueblo mexicano, y claro, eso hay que entenderlo, ¿no? Hay que tratar de entenderlo y yo creo que, pues sí, ¿no? Desde la teología, desde la filosofía, desde la sociología, podemos tratar de comprender mejor ese fenómeno. Gracias. El Papa Pío XII escribió la encíclica Mystici Corporis, en la cual hacía justamente la relación entre el cuerpo de la Iglesia, era una analogía con el cuerpo de Cristo, era un cuerpo místico, en el cual pues justamente, así como pues hemos sido redimidos por la cabeza que es Cristo, y que todos los miembros
se benefician, al mismo tiempo podemos decir, y por eso se habla de la Iglesia, que es al mismo tiempo santa y pecadora. Santa porque su fundador, Cristo, es santo, pero al mismo tiempo pecadora porque en sus miembros es justamente donde experimenta ese sufrimiento, ese dolor. Habría que desarrollar muchísimo, es algo muy hermoso en lo cual se puede ir reflexionando. Creo que se ha hablado poco acerca de esta parte, si se quiere social, si se quiere comunitaria de parte de la Iglesia, que también es importante. Y por otro lado, pues hablaba el Papa Juan Pablo II y después el Papa Benedicto XVI acerca del pecado social, sin tampoco quitar que esto pueda quitar la culpa o la responsabilidad personal, porque si efectivamente podemos sufrir como Iglesia, y de hecho sufrimos así como efectivamente se sufre en familia, aunque sea uno de los miembros que sufre, cuando una persona se enferma, cuando hay un enfermo en casa, pues es un sufrimiento para todos. Y estoy convencido, y creo que tendrán experiencia todos, que cuando hay un enfermo en casa, o la familia se une, o la familia se disgrega. Es algo que también puede pasar y podemos decirlo tranquilamente, ya sea en la sociedad, ya sea también en la Iglesia. Y por eso también es importante, y es el sentido, no contesté una de las preguntas que se hacían acerca de los santos. Es a veces una paradoja que ellos buscan. Se hablaba también, el doctor nos hizo favor de recordar cómo a veces algunas personas se infringen dolor, y podría ser pues eso, algo contradictorio, porque naturalmente, normalmente, lo que nosotros tenemos es, queremos huir del dolor, y es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué pasa con esos santos que se infringen dolor? Aquí se mencionaban dos, Santa Gema Galgani y Santa Teresita del Niño Jesús, en el cual incluso los sufrimientos los buscaban, pero es donde tenemos que entrar justo en esta perspectiva del cuerpo místico. No tanto porque ellos tuviesen pecado, no tanto porque ellos tuviesen que reparar, sino que era esa solidaridad en la cual yo quiero reparar, yo quiero ayudar, yo quiero solidarizarme con aquel que a lo mejor pues no va a poder hacer todo esto. Ahí tendríamos que entrar en muchos términos más bien de la pena y la culpa. Es decir, cuando alguien comete un pecado y se confiesa, pues se perdona una parte, pero otra parte es justamente lo que tiene que expiar. Y eso es lo que quieren hacer los santos, expiar en lugar de otros. Ahí entra la perspectiva y la paradoja del amor, que si no lo vemos desde esa perspectiva, pues es una locura, es un sinsentido, es simple y sencillamente pues es ir en contra de la naturaleza. ¿Por qué? Porque buscando ayudar a los demás es como yo me sacrifico, pero ese es el sentido más auténtico del amor. El amor, que como también ya recordaban en algunas de las ponencias, es dar sin esperar recibir. Y el ejemplo más claro lo tenemos en una madre que tiene a su hijo pequeño, que simplemente llora y tiene que intuir si está con frío, si está mojado, si está con algo que le duele. Y después de que ha solucionado ese problema, el niño no le va a decir absolutamente nada, no le va a dar un pago. Y sin embargo, pues ella es la más feliz de todas las personas en esa donación, en esa entrega, en esa búsqueda del bien de la persona que se ama. Y es en esa perspectiva en la que se tiene que ver también los santos que han querido sufrir para poder, digamos, ayudar a otros hermanos en este, podemos decir, en este pecado, entre comillas, social o incluso individual de otras personas. Por supuesto que tenemos dolor social, lo padecemos nosotros. Y creo que el origen de esa pregunta es precisamente el percibir que nuestra comunidad o nuestra sociedad o nuestro país tiene dolor social, porque se ha visto engañado, se ha visto frustrado en su desarrollo, en sus perspectivas, en sus posibilidades, en sus oportunidades. Y hay que recordar que los fenómenos, por ejemplo, el tsunami, producen un dolor social y una empatía internacional ante ese sufrimiento, y por eso esos actos de solidaridad al enviar en lo posible ayuda, apoyo, el contribuir, el tratar de ser solidarios en ese momento de dolor social. Creo que es una respuesta de empatía que se da muy natural y muy primitiva y muy anónima, que eso es lo que tiene el verdadero valor de las cosas, porque yo doy 10 litros de agua,
pero nadie sabe que los dio Francisco Ochoa, y eso es lo menos importante, pero es algo importante que alguien le quite la sed, ¿no? Y yo creo que son eventos que no están programados, que son espontáneos y que son de reconocer y de agradecer. Sin embargo, creo que también tenemos que tener en cuenta de que la gente también se cansa del dolor y le molesta el dolor, y por esto también puede conflictuar y llegar a situaciones de agresividad, fuera de orden, que eso es lo que llega a producir los movimientos sociales y las revoluciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí hay dolor social. Es mi perspectiva. Bueno, yo simplemente añadiría que, claro, plenamente de acuerdo en que existe dolor social, dolor de grupo, ¿no? Y es que desde la teoría evolutiva, ¿no?, la unidad de evolución no es simplemente el individuo, también el grupo, ¿no? Y así como un órgano el dolor de un órgano afecta a todo el sistema, al individuo, pues el dolor de un individuo, de una familia, tiene que afectar a todo el grupo. Entonces, estaría plenamente de acuerdo con el que sí hay dolor social, dolor de grupo. Pues muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Ahora cedo la palabra al doctor Óscar Martínez, director de la Facultad de Bioética, para que dé por concluido nuestro seminario. A usted, doctor. Muchas gracias. Pues primero que quisiera decir es que quienes hemos estado en la organización de este evento, creo que, no he platicado con la doctora, pero creo que se ha llenado las expectativas de cuando platicábamos de por dónde podríamos encaminar este seminario. En el campo de la bioética, que no se ha mencionado mucho, algunas cosas se han dicho. Creo que el escuchar perspectivas de diferentes visiones de la ciencia, la teología, la filosofía, etcétera, la medicina, pues son finalmente los ingredientes que se necesitan para que en una reflexión, para tomar una decisión o para mejor tomar una decisión ante el fin de la vida, ante una persona con una enfermedad terminal, pues necesitamos una reflexión lo más completa posible desde el punto de vista personal, social, de las creencias, etcétera. Y aquí se han mencionado algunos de estos conceptos. Siempre decir que un tema pues no se puede agotar, sería muy difícil que se agotara algo en estas 2 o 3 horas que hemos estado por aquí. Yo me quedé pensando, no escuché nunca el tema del placer, como que no va en una plática de este tipo, pero mucho placer produce dolor. Si yo me la paso comiendo y comiendo y comiendo y comiendo lleno de placer, tarde o temprano voy a tener dolor. O sea, hasta en esos temas tendríamos mucho que reflexionar. Yo nada más quisiera, además de agradecerle su presencia a los profesores y a ustedes que han asistido con nosotros, compartirles un pensamiento que hace muchos años llegó a mis manos, no tengo el nombre del autor, pero que podría ayudar a que nos lleváramos a algo ya más concreto. Y decía lo siguiente: cuando el dolor tiene que ser sufrido, un poco lo que hemos escuchado ahorita al final, un poco de valor ayuda más que mucho conocimiento. Un poco de simpatía humana más que mucho valor. Y el más leve matiz del amor de Dios más que todo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Juan José, que quería hacerles la invitación para la próxima sesión de seminario. Rápidamente, porque estamos... Sí, no los entretengo mucho con